Hola, yo soy Cristóbal Sánchez, soy becario postdoctoral de la UNAM en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales. Y en esta ocasión quiero compartir algunos de los hallazgos que hice para mi tesis doctoral, que es sobre los espectáculos en la Ciudad de México en los años de 1821 a 1846. En particular, el día de hoy quiero hablar de los espectáculos itinerantes que había en esos años en la ciudad. En esa época, como en la actualidad, había muchos artistas y empresarios que iban de un lugar a otro buscando nuevos públicos para presentar sus espectáculos. Unos de ellos, bueno, algunos eran mexicanos de la ciudad o de sus alrededores, que eran los maromeros y los titiriteros, que ellos se presentaban en plazas y plazuelas o en pequeños escenarios de la ciudad. Era un espectáculo que se realizaba desde los tiempos del virreinato y siguió durante todo el siglo XIX. Era muy parecido al que hoy en día sobrevive en estados como Oaxaca, Puebla o Guerrero, en la región mixteca, que eran, bueno, este espectáculo que colocaban sus tijeras de madera y una cuerda sobre la que hacían sus acrobacias y sus equilibrios. Hay una imagen que me gustaría mostrar, que no es de la época, pero es de un poquito de fines del siglo XIX, que se publicó en la obra de Antonio García Cubas, de sus memorias, representa al maromero, ¿no? De esas épocas, equilibrándose sobre su cuerda. Y como mencioné, es muy parecido al espectáculo que hoy en día se puede presenciar en distintos lugares del país. Bueno, en este espectáculo, además de los maromeros, había música, había payasos que hacían reír y muchas veces también títeres. Muchas veces iban acompañados los títeres y la maroma en el mismo espectáculo. Estos representaban obras de todo tipo, pero además se burlaban de personajes conocidos por el público, ¿no? Principalmente los gobernantes de la ciudad y del país. Para anunciar su espectáculo, los títeres salían, bueno, los titiriteros salían con sus títeres a pasear por la calle durante el día o salían a marchar disfrazados o algunas veces vestidos con ropas de mujer. Y para llamar a la gente, ya que iba a comenzar la función, tocaban un tambor para anunciar el sitio en el que se presentarían. Podemos conocer sobre muchos de ellos gracias a que enviaban solicitudes al ayuntamiento de la capital para poder presentarse o también para cambiarse de una plaza en la que estaban actuando a otra cuando sus funciones ya no eran rentables en algún lugar. Por las solicitudes podemos conocer sus nombres. Hay unos que en la época que destacan, como José Guadalupe Díaz, Nicanor Arroyo, José María Domínguez e Ignacio Lizama. Son los que en esta época se repiten más sus nombres en los documentos. Y bueno, en estas solicitudes buscaban generar la simpatía de los gobernantes. Por eso en estos documentos los elogiaban, decían también que llevaban muchos años o incluso décadas dedicados a este oficio y que además no conocían otro. También, bueno, aclaraban que eran honrados, igual que sus diversiones, y para organizar sus funciones requerían gastar mucho dinero, así que por eso buscaban la simpatía de la autoridad. Bueno, además todos generalmente tenían una gran familia, una crecida familia a la cual mantener. Bueno, por medio de estos documentos también podemos saber dónde se presentaban. Igualmente voy a compartir otra imagen que es un plano de la ciudad, una representación de dónde se presentaban estos espectáculos en el periodo de 1821 a 1846. Es un plano que hice a partir de estas solicitudes. Y se ve que los espectáculos se hacían sobre todo en los márgenes de la ciudad. A veces se presentaban en el teatro principal, que está ahí representado con la letra A, pero era sobre todo en tiempos de cuaresma. En general estaban en teatros, en pequeños escenarios o en los corrales de maromas, como se le llamaba a los teatros, que generalmente eran patios de casas grandes o de vecindades. Ahí en los patios hacían sus escenarios y ahí actuaban. Y bueno, eso es lo que se conocían como los corrales de maromas. Por lo mismo de la ubicación y del tipo de diversión que era, no es tan común que existan descripciones de estos espectáculos, aunque alguno que otro escritor de la clase media, clase alta, se aventuraba a ir ahí, no eran tan reseñados o tan comentados como otros espectáculos. Pero bueno,
por eso son importantes este tipo de documentos que están en el archivo histórico de la ciudad, muchos de ellos, porque nos dan a conocer estos aspectos de la vida y también de diversiones de ciertos habitantes de la Ciudad de México que no aparecen en otras fuentes. Pero bueno, además de los artistas locales que iban de un lugar a otro en la ciudad o en el país, había también extranjeros que viajaban de una ciudad a otra para presentar algún espectáculo novedoso. Poco después de la independencia, llegaron ilusionistas que además de trucos de magia mostraban, por ejemplo, algún artefacto asombroso. Entonces, en 1824, un italiano que se llamaba José Castelli presentó unas fantasmagorías, que eran unos espectáculos en los que las luces se apagaban y sobre una pantalla o sobre humo se proyectaban imágenes como fantasmas, brujas, esqueletos, otras del estilo, con la ayuda de una linterna mágica. Entonces, al principio las imágenes aparecían pequeñas y distantes, pero crecían y se acercaban o aparentaban acercarse al público, entonces causando alguno que otro susto. Igualmente puedo mostrar una imagen, tampoco es de México, no es de México, es de una obra publicada en Francia, en 1831, que representa estas fantasmagorías, donde se ve al público asustado, la mayoría, algunos otros más tranquilos y que observan para descubrir cómo funciona la ilusión. Y también se ve alguno que otro, si la miran con detalle, que está aprovechando para sacar algo del bolsillo de otra espectadora, o también alguien que está abrazando muy fuerte a su pareja, ¿no? Que aprovechaban estos momentos de oscuridad para hacer, tomar esas acciones. Y bueno, en la Ciudad de México no precisamente pasaba esto, pero sí pasaban cosas que tampoco le gustaban mucho a la autoridad o a ciertos espectadores. Justo en esta actuación de este José Castelli, el ayuntamiento, poco después de que fue este espectáculo, cuando habló de los teatros, pues sí, con mucho interés dijo que debía evitarse que se repitieran desórdenes que sucedieron en dichas funciones, aunque no dijeron cuáles. Carlos María de Bustamante, que fue uno de los escritores y políticos más importantes de la época, escribió en su diario que cuando se apagaron las luces para iniciar la función de Castelli, una lluvia de orines cayó sobre las mujeres que se encontraban en el patio del teatro, en la parte de abajo. Así que bueno, por este tipo de cosas, cuando en los siguientes años se presentaban fantasmagorías o algún espectáculo en el que se apagaban las luces, en un sitio que no fuera el teatro, el ayuntamiento enviaba algún representante para asegurarse que no pasara nada. Y las autoridades también tenían que intervenir cuando un artista no cumplía con lo prometido, como en 1822, cuando otro ilusionista, pero francés, de apellido Brunel, no se conoce el nombre, repitió en su tercera función, en el teatro principal, los trucos que ya había hecho las dos anteriores, a pesar de que había prometido novedades. Así que se armó un gran alboroto y el público discutió con el ilusionista, y al final el ayuntamiento y el gobierno de la provincia de México, que eran en ese entonces del imperio, multaron tanto al ilusionista como al empresario, que era José María Landa, un español, por haber engañado al público. Y bueno, otros espectáculos con ilusiones, que traídos también principalmente por extranjeros, eran los que proyectaban imágenes del mundo con aparatos y efectos de luz. Había sitios como los cosmoramas o los dioramas, donde se presentaban vistas del mundo, como ciudades, monumentos, paisajes, fenómenos naturales, de muchas partes, pero sobre todo de Europa. En los cosmoramas, que eran unos, se proyectaban imágenes pintadas a mano sobre placas de vidrio. También usaban una linterna mágica, como las fantasmagorías. Y en el diorama, la escena, además de que se proyectaba una imagen, con los efectos de luz, con el mismo aparato, cambiaba del día a la noche y la imagen se modificaba con el efecto de la luz. Igualmente, quiero compartir otra imagen, que son justo también fuera de México, pero son estos ejemplos del cosmorama, en este caso que se ve en la ciudad de Venecia, y el diorama, que en una misma placa, con el efecto de la luz, que es el volcán Vesubio, cambiaba y aparecía haciendo erupción, y en la noche la misma imagen. Y bueno, esas diversiones en las que la gente podía conocer imágenes del mundo, aunque
eran donde podían conseguir imágenes, aunque no era muy accesible para todos en la época, pero para muchas personas, sí. Y bueno, algunos de los empresarios y artistas que viajaban de un continente a otro también iban acompañados de animales de todo tipo, de elefantes, monos, camellos, tigres, leones, hasta pulgas, sabias, como les llamaban. En el Archivo Histórico de la Ciudad de México hay algunas solicitudes de estos extranjeros. Hay dos ejemplos, son italianos los dos, Marco Fecci, que tenía una compañía de monos africanos, y Agustín Muti, quien presentó una comparsa de perros domesticados. Y bueno, muchas veces, además de las solicitudes, los dueños de los animales, de estos espectáculos, enviaban a las autoridades un cartel para que se conociera cómo era su espectáculo. Y estos carteles son una fuente también importante para el estudio de los espectáculos, porque con ello pues, podemos saber qué era lo que presentaban, cómo lo anunciaban, dónde se hacía el espectáculo, el costo y algunos otros datos que de otra forma no conoceríamos. Por ejemplo, en el de los monos sabios de Fecci, dice que significaban una fonda africana en la que comían en platos y bebían en vasos, mientras otros servían los platillos, un mono montaba una cabra como si fuera un corcel, otros paseaban en un carruaje tirado por perros, otros bailaban un vals, otro tocaba un tambor equilibrado en una cuerda, y al final todos representaban una batalla en Argelia, ¿no? En la defensa de Mazagrán. Y los perros de Agustín Muti también hacían bailes que estaban de moda en Europa, en Estados Unidos, como marchas, galopas, polcas, o el baile de Jim Crow, que supuestamente estaba de moda en Estados Unidos y que imitaba, supuestamente imitaba a los esclavos del sur de Estados Unidos. Pero bueno, de hecho hay un cartel aquí que se conserva en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, que igualmente me gustaría compartirlo, la imagen, para que se vea el tipo de documentos que se pueden encontrar en el archivo junto con las solicitudes de los artistas, de los empresarios, que son documentos también importantes de esta época. No se conservan tantos justo después de la independencia, de estas primeras décadas, entonces por eso son documentos valiosos. Y bueno, además de lo enriquecedor que resulta conocer cómo eran estos espectáculos, es interesante observar que eran una forma en la que los habitantes de la ciudad conocían bailes o personajes o sucesos también de otros lugares. Es decir, que los espectáculos también transmitían conocimiento y cultura a los sitios en los que se presentaban y al mismo tiempo pues, se nutrían de diversiones en esos sitios. También es interesante que generalmente los anuncios invitaban al ilustrado público o al ilustrado vecindario y mencionaban ciudades europeas en las que habían estado o hasta los monarcas frente a los que habían actuado. Todo ello era para darle un valor a su espectáculo o para legitimarlo frente al público, principalmente de las clases altas, que era el que quería ser parte o sentirse parte de la cultura occidental, que bueno, no todos lo aceptaban, algunos criticaban porque no pensaban que los animales amaestrados fueran muy ilustrados, aunque algunos otros sí. Y también criticaban que muchas personas fueran a ver estos espectáculos solo porque los traían extranjeros, cuando había muchos mexicanos que tenían talentos y no eran apreciados igualmente. Pero bueno, esto es una pequeña muestra nada más de los espectáculos itinerantes que había en la Ciudad de México después de la independencia y que pueden conocerse por medio de los documentos que resguarda el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Entonces vamos a ver algunos detalles como el lugar, el costo, lo que tienen que ser los artistas y empresarios, pero también algunas reacciones y hasta conflictos o debates que generaban. Pero bueno, como les digo, es una muestra nada más y por ahora es lo que puedo compartir en este espacio. Y bueno, agradezco al Archivo Histórico de la Ciudad de México por la oportunidad de compartirlo. Así que pues espero poder verlos nuevamente para seguir hablando de los espectáculos en la ciudad después de la independencia. Muchas gracias.